Bienvenidos una vez más a tu canal Matemáticas en 1, 2, 3 con el profe Aldana. El día de hoy estudiaremos el concepto de la integral definida. Para esto necesitamos una función la cual debe estar definida en un intervalo AB. Y además de esto voy a hacerles el croquis de nuestra función. Ya yo lo he hecho por acá. Entonces aquí está nuestro intervalo. Observe el punto A, el punto B. La imagen del punto A sería f de A, la imagen del punto B sería f de B, bajo la función. Quiero entonces estudiar el área que se forma bajo esta función, el área que se forma bajo esta curva en este intervalo AB. Para esto voy a dividir el intervalo AB en tres subintervalos, primero que todo. Ya lo he hecho por acá. El intervalo AB lo dividí en tres subintervalos: subintervalo 1, subintervalo 2, subintervalo 3. Y además de esto he formado tres rectángulos. Miren, rectángulo 1, rectángulo 2, rectángulo 3. Y procederé a colorear el área que se forma en cada uno de esos rectángulos. De la gráfica podemos observar que el área azul es una aproximación del área que se forma bajo la curva. ¿Por qué digo que es una aproximación? Porque mire, aquí hay un espacio, ¿verdad?, que no alcanza a cubrir. Por acá hay otro. Mire que acá se pasa. Entonces, eso sería una aproximación. Muy bien, ahora procedemos a hallar el ancho del intervalo AB. ¿Quién sería el ancho de ese intervalo? Pues, mire, de aquí a aquí mide A, de aquí hasta acá mide B, por lo tanto el ancho de ese intervalo sería B menos A. Eso lo podemos mirar por acá en un ejemplo numérico. Por ejemplo, si acá tenemos el plano cartesiano, acá está el 1, por acá va a estar el 7, y vamos a dividir eso en el 1, luego viene el 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Quién sería entonces el ancho del intervalo 1, 7? Contamos los espacios: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces el ancho del intervalo 1, 7 sería 6. ¿Cómo encontramos nosotros ese ancho? Simplemente a 7 le resto 1 y eso me da 6. Efectivamente, 7 menos 1 me da el ancho del intervalo 1, 7. Pues lo mismo que hice acá. El intervalo AB, yo quiero hallarle el ancho, lo que hago es AB le resto A. Muy bien. Borro esto por acá porque simplemente era un ejemplo para que se pudieran guiar. Bien, ahora vamos a hallar el ancho de cada uno de esos subintervalos. Bueno, ese ancho de cada subintervalo es el mismo. ¿Por qué? Porque estoy dividiendo el intervalo AB lo estoy dividiendo en tres partes iguales. Por lo tanto, el ancho de cada subintervalo lo voy a definir de esta manera, como delta de x, y el ancho de cada subintervalo va a ser b menos a dividido 3, porque hay tres subintervalos, 1, 2 y 3. Muy bien. Ahora quiero mirar a ver cuál es la posición. Mire que aquí tengo A. ¿Cuál sería la posición aquí de este valor? Sería A más el ancho del intervalo, ¿verdad? El ancho de ese intervalo sería delta de x, que sería A más delta de x. La posición acá en este también sería, mire, aquí tengo un delta de x, 2 delta de x, por lo tanto sería A más 2 delta de x. Muy bien. Ahora sí, vamos a hallar entonces el área del rectángulo 1, es decir, de este rectángulo que tenemos acá. El área del rectángulo 1, la voy a anotar así: área del rectángulo 1 va a ser igual, ya sabemos que es
base por altura. Mire la base, ¿cuánto mide la base de este rectángulo? Ya sabemos que es delta de x porque es el ancho, por lo tanto sería delta de x por la altura. ¿Cuánto mide la altura? Pues mire que aquí la altura va a medir f de este valor que tenemos acá, porque mire que esta es la imagen de este valor que tenemos acá de delta de x. Por lo tanto el área del rectángulo sería base por altura, en este caso sería la base que es delta de x multiplicado por la altura, que la altura sería la imagen de este valor, y la imagen de ese valor sería f de a más delta de x. Y esto lo puedo escribir como la multiplicación es conmutativa, esto lo puedo escribir como f de a más 1 por delta de x. Usted sabe que 1 por todo número te da el mismo número, y eso multiplicado por delta de x. Ahora el área del rectángulo 2, de la misma manera, la base que es la misma, ¿verdad? Porque cada rectángulo tiene la misma base, sería delta de x por su altura. Mire que la altura sería la imagen de este valor, que sería f de a más 2 delta de x. Y esto lo podemos escribir como f de a más 2 delta de x, y todo esto por delta de x. Muy bien. Ahora sí, vamos entonces a hallar el área azul. Esa área azul ya habíamos dicho que es una área aproximada del área bajo la curva. Entonces el área bajo la curva, bueno, y el área del rectángulo 3, que también me hace falta. Área del rectángulo 3, de la misma manera sería delta de x por, en este caso, la imagen de b, ¿verdad? Porque la altura de ese rectángulo sería la imagen de b, que sería f de b. Y aquí en este caso sería f de b por delta de x. Muy bien. Ahora sí, escribimos entonces la aproximación. El área debajo de la curva es aproximadamente la suma de cada una de esas áreas de esos rectángulos, que sería f de a más 1 delta de x por delta de x más el área del rectángulo 2, el azul, sería f de, miren que acá la tenemos, f de a más 2 delta de x, todo eso por delta de x, más el área del rectángulo 3, que sería f de b por delta de x. Muy bien. Y esto lo podemos escribir de una forma más compacta de esta manera. Mire que el 1 va variando. Aquí tengo 1, 2, acá en este caso sería 3. Por lo tanto me quedaría como la sumatoria desde i igual 1 hasta ¿dónde? Desde 1, 2, 3. Desde igual 1 hasta 3 de f de a más delta de x por i, porque el que va variando es i, y todo eso por delta de x. Lo escribí en términos de sumatoria. Entonces, esta fórmula que tengo acá es una aproximación, es la fórmula que me permite, encontrar el área azul que tenemos acá, y lo obtenemos de esta manera. Ahora, ¿qué sucede entonces si ya no hago la división de 3 subintervalos, sino que tomo más subintervalos? Ya no voy a tomar 3, sino que digamos 11 subintervalos. Mire, yo por acá hice el gráfico. Muy bien. Mire, hice la división ahora. ¿Cuántos subintervalos tomé? Tomé 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta 11 subintervalos. Voy a seguir haciendo el mismo procedimiento.
me traigo el siguiente gráfico y mire cómo me queda. Armo los rectángulos y mire que la aproximación es mucho mejor. Por acá me traigo también el gráfico ya organizado. Mire cómo nos va a quedar. Mire el área azul. La aproximación es mucho mejor. Mire la aproximación. Solamente me quedan unos cuantos espacios. 1, 2, 3 espacios, ¿verdad? 1, 2, 3 espacios. Entonces, esta área es mucho más, esta área azul es mucho más aproximada al área bajo la curva. ¿Por qué? Porque ahora ya no estoy tomando 3 intervalos como lo hice acá en el inicio, sino que ahora estoy tomando 11 intervalos. Bueno, en general, como estoy tomando 11 intervalos, mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 intervalos, mire que el área me da mucho mejor para esto. ¿Y qué tal si ya yo no tomo 11 intervalos, sino que ahora tomo n intervalos? Entonces me quedaría la fórmula de esta manera. El área bajo la curva sería aproximadamente, mire que 3 es el número de intervalos que tomé, ya sería la sumatoria desde i igual 1 hasta n de f de a más delta de xi por delta de x. Mire que nos quedaría la aproximación del área bajo la curva. Y si yo quiero obtener el área exacta, ya no tengo que tomar n intervalos, sino que tengo que tomar infinitos intervalos. Si yo tomara infinitos intervalos, me quedaría exactamente el área bajo la curva. Por lo tanto, el área bajo la curva sería el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde i igual 1 hasta n de f de a más delta de xi todo por delta de x. Donde delta de x es igual a b menos a sobre n. Muy bien, esta fórmula que tenemos acá, esto le llamamos la integral definida desde a hasta b utilizando la definición. Bueno, ahora veamos un ejemplo donde apliquemos la fórmula anterior. Dada una función f de x igual a x más 1, hallar el área bajo la curva en el intervalo menos 1, 2. Para esto yo he hecho la gráfica de la función. Miren acá la gráfica de la función. Y ¿qué necesitamos aquí? Hallar el área bajo la curva en este intervalo, en el intervalo menos 1, 2. Es decir, desde menos 1 hasta 2. Voy a subrayar esa área y nos quedaría esta área subrayada, que es la que queremos hallar. Pero la vamos a hallar utilizando la definición. Bueno, acá me hizo falta escribir el eje Y. Muy bien. La fórmula para hallar el área nos dice lo siguiente: el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde i igual 1 hasta n de f de a más delta de xi por delta de x, donde delta de x es igual a b menos a sobre n. Esta es la fórmula que nos permite a nosotros encontrar el área bajo la curva. Ya tenemos la función f de x igual a x más 1. Tenemos también quién es a. A es el valor del intervalo, en este caso a sería menos 1 y b sería 2.
Entonces vamos a escribir los datos que necesitamos para poder hallar el área. Los datos que tenemos: a igual a menos 1, b, mire lo que es 2, que es los límites del intervalo, y necesitamos delta de x. Delta de x es b menos a sobre n. Delta de x es igual a b menos a sobre n. Entonces el área sería igual al límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde i igual 1 hasta n de f de a, pero a es menos 1, más delta de x, pero delta de x, bueno, nos faltó acá encontrar delta de x. ¿Quién es b? B sería 2, sería 2 menos a, que sería, a es menos 1, entonces sería 2 menos, el menos de la fórmula, y aquí sería menos 1, y todo esto sobre n. Entonces menos por menos te da más, entonces sería 2 más 1 sobre n, y eso es igual a 3 sobre n. O sea que delta de x es 3 sobre n. En la fórmula nos quedaría a más delta de x, ya sabemos que delta de x sería 3 sobre n, todo eso por i, y todo eso por delta de x. Y eso va a ser igual a el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde i igual 1 hasta n desde i igual 1 hasta n de f de este número. Entonces tenemos que mirar la función que nos dan. F de x es x más 1. ¿Qué le va a hacer f a este número? Mira, f de x coge el número x y le suma 1. ¿Qué le va a hacer f a este número? También le va a sumar 1. Entonces sería la sumatoria de f de esto que tenemos acá, y f de lo que tenemos aquí sería el valor más 1. Entonces sería de menos 1 más 3 sobre ni más 1, porque eso es lo que hace f de x, y todo eso va multiplicado por delta de x. Recuerde que delta de x sería 3 sobre n, y eso va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito de la suma desde i igual 1 hasta n de, mire, menos 1 más 1 se cancela, te quedaría 0, entonces te quedaría aquí de 3 sobre n, y todo eso va multiplicado por 3 sobre n, y eso sería igual al límite cuando n tiende a infinito de la suma desde i igual 1 hasta n de, multiplicamos 3 por 3 nos da 9, y n por n, n cuadrado, de n cuadrado i. Continuamos. El 9 sobre n cuadrado es una constante, puede salir de la sumatoria, y nos quedaría el límite cuando n tiende a infinito de 9 sobre n cuadrado por la suma desde i igual 1 hasta n de i. ¿Quién es la suma desde i igual 1 hasta i? Debemos recordar que la sumatoria desde i igual 1 hasta n de i, esto es la suma de los primeros números naturales. Esto sería 1 más 2 más 3 puntos suspensivos, más n, y eso hay una fórmula que nos dice que es n por n más 1 sobre 2. Esta fórmula que tengo acá ya ustedes la deben conocer porque ya se debe haber trabajado con anterioridad, y esto sería igual al límite
cuando n tiende a infinito de 9 sobre n cuadrado por esta sumatoria que es n por n más 1 sobre 2, n por n más 1 sobre 2, y ahora simplemente simplificar. Igual, aquí esta n con una n de acá se cancela y nos quedaría el límite cuando n tiende a infinito de 9 sobre, como cancelamos una n y acá nos queda n cuadrado, entonces acá nos quedaría n por n más 1 sobre 2. Muy bien, el 9 multiplica cada uno de esos términos y me quedaría el límite cuando n tiende a infinito de 9n más 9 sobre 2n. Lo multiplicamos n por 2, nos quedaría 2n. Igual al límite cuando n tiende a infinito. Podemos repartir el denominador y nos quedaría 9n sobre 2n más, y repartimos el límite inmediatamente, el límite cuando n tiende a infinito de 9 sobre 2n. Mira, acá esta n con esta n se cancela y nos queda igual a este límite de una constante, nos quedan 9 medios más el límite cuando n tiende a infinito, nos quedaría 9 sobre infinito, y aquí nos quedaría 0. Por lo tanto, eso nos da 9 medios. Es decir, que el área bajo la curva nos da 9 medios. Muy bien. Ahora, podemos, de la gráfica, nosotros vimos que obtuvimos un triángulo, ¿verdad? Nosotros vimos que obtuvimos un triángulo. ¿Cómo hallamos nosotros el área de ese triángulo? Usted sabe que el área del triángulo es base por altura dividido sobre 2. Vamos a hallar el área del triángulo que tenemos acá, el área de ese triángulo, para verificar que nos tiene que dar 9 medios. El área del triángulo, ya sabemos que es base por altura. La base mide, mire, 1, 2, 3. La base mide 3, que sería 3 por la altura es también 1, 2, 3. La altura es 3. Base por altura y lo dividimos entre 2. 3 por 3, 9. Nos queda 9 medios, es decir, nos dio exactamente el mismo resultado acá utilizando la fórmula del área de un triángulo, mientras que acá lo hicimos con la definición de integral. Mire que efectivamente nos da el mismo resultado. Bueno, jóvenes, espero que les haya gustado este video. Recuerda, si te gustó este video, dale like y comparte.